Así es, con la presencia del vicepresidente del Parlamento, Luis Iberico, ya se va a dar inicio a esta sesión plenaria convocada para el día de hoy. Veamos. El quórum para la presente sesión es de 63. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el 7 de noviembre de 2013. Si ningún congresista formula observaciones, se dará el acta por aprobada. Ha sido aprobada. Primer punto de agenda. De las Comisiones de Inclusión Social y de Agraria, proyectos de ley 635, 976 y otros, se propone la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se va a iniciar la sustentación del dictamen conjunto por unanimidad de las Comisiones de Inclusión Social y Agraria del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en los proyectos de ley números 635, 976, 1163, 1209, 1553, 1679, 1970, 1993, 2063 y 2262, por el que se propone la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de diciembre de 2013, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos de los proyectos de ley números 976 y 977, de la Comisión de Constitución del proyecto de ley 1163 y de la Comisión de Salud sobre los proyectos de ley 1970 y 1993 y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 10 minutos. Apure, Pepe, porque tengo que desayunar. Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días. En principio, este es un proyecto de ley bastante importante acerca de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Este es un proyecto que ha sido aprobado por dos comisiones, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y la Comisión Agraria. Las reuniones se han llevado en forma continua a lo largo de 3 y se ha discutido artículo por artículo, de modo que, señor presidente, cabe señalar que son 11 proyectos de ley acumulados al respecto. Se han recogido las opiniones de los distintos sectores, se ha observado también los tratados internacionales y las normas supranacionales que rigen en el plano internacional la soberanía y seguridad alimentaria. Se ha considerado también, señor presidente, la legislación comparada en la que varios países del mundo, algunos países como Argentina, Brasil y otros, ya han considerado esta ley de soberanía. En resumen, señor presidente, podemos decir que la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional es un punto central de la agenda mundial, pues si bien en los últimos años la producción de los alimentos ha crecido a una tasa superior al porcentaje de crecimiento demográfico, esto no nos puede tener contentos, pues aún existen 800 millones de personas que padecen desarrollo y que padecen hambre en el mundo. El alimento es el componente más importante para la vida humana y actualmente uno de los principales desafíos de la comunidad internacional es lograr el desarrollo de políticas públicas eficaces sobre la seguridad alimentaria y nutricional en favor de la población, para así mejorar el capital humano, pues este concepto está estrechamente vinculado al derecho a la vida y debe aplicarse con una visión de inclusión social. ¿Por qué una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional? Debemos mencionar algunas razones muy importantes. Existen muchos instrumentos internacionales que reconocen y desarrollan el derecho de toda persona a acceder a una alimentación adecuada en cantidad y calidad.
suficientes para satisfacer sus necesidades, tanto en tratados universales como regionales sobre derechos humanos, como también en declaraciones y conferencias supranacionales. Tal es así que, por ejemplo, está considerado en los objetivos del milenio, en la Cumbre Mundial de Alimentos y, por supuesto, impulsado por la FAO. La seguridad alimentaria en el Perú está regulada en normas de menor jerarquía a las de la ley. Sin embargo, en el ámbito latinoamericano existen 8 leyes, siendo la más antigua la aprobada en Argentina en el año 2003, hace 10 años. En la administración pública existen una serie de acciones y programas vinculados a esta materia, pero con un sesgo sectorial y fragmentado. No se da una real y necesaria coordinación para el diseño y ejecución conjunto de políticas públicas de naturaleza transversal. La seguridad alimentaria es una preocupación de las fuerzas políticas del país y está considerada desde hace 11 años en la 15ª Política de Estado sobre Equidad y Justicia Social del Acuerdo Nacional, pero a la fecha no está regulada en el ámbito legal. El Parlamento andino también comparte esta preocupación, por ello la decisión 742 creó el Programa Andino para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y se ha emitido la recomendación 215 sobre seguridad alimentaria en la comunidad andina. La seguridad alimentaria ha estado rezagada a la labor de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria del sector agricultura, la cual tiene un marco limitado de acciones y de jerarquía, pues la dinámica y naturaleza de esta materia y sobre todo de su ejecución requiere de una autoridad pública con alto nivel de convocatoria y de coordinación multisectorial y en los 3 niveles de gobierno y sobre todo con las atribuciones específicas para su exigibilidad, como es el sistema que estamos creando. En suma, requerimos en forma urgente un marco sólido, multidimensional, con acciones articuladas y coordinadas en base a una planificación integral, transversal y en los 3 niveles de gobierno. La estructura básica de la ley propuesta considera un marco conceptual donde se define a la seguridad alimentaria como la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en situación de seguridad alimentaria cuando todos sus miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad, mientras que la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovechamiento de alimentos, poniendo en segundo plano las formas cómo se obtienen esos alimentos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Se desarrolla el rol del Estado en la labor de garantizar el pleno goce del derecho a la alimentación adecuada y además los principios que deberán de seguir y respetar todos los actores vinculados a la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional. Es importante resaltar que se consideran los objetivos específicos que se deberán de buscar en el diseño de las políticas nacionales de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, se ha creado una estructura institucional donde se especifican las funciones y responsabilidades, así como los diversos mecanismos de coordinación, consulta y de participación, pues no solo tienen un rol directo los diversos sectores u organismos públicos del Poder Ejecutivo, sino también los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Finalmente, se considera un título 3, donde se desarrollan los instrumentos y los recursos del sistema de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Quisiera puntualizar, señor presidente, que en 8 países hermanos en América Latina han aprobado leyes reconociendo y regulando el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Tal es el caso de Argentina. En el año 2003 aprobó el Programa de Nutrición y Alimento Nacional. En Guatemala, en el año 2005, se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En Brasil se cuenta con una ley número 11346 que crea el Sistema Nacional de Alimentación y Seguridad Nutricional, SISAN. En el año 2008 Venezuela aprobó la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. En el Ecuador existe la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria de fecha 5 de junio del 2009. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua en el 2009, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En Honduras en el 2011, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En Bolivia se promulgó en el año 2011 la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. En resumen, señor presidente, este dictamen recoge 11 proyectos de ley de todos los grupos parlamentarios. Se han procesado 60 opiniones recibidas del sector público, de gremios productores y en general de la sociedad civil, también en mesas de trabajo. El presente dictamen ha sido debatido en 3 sesiones conjuntas de las comisiones de inclusión y personas con discapacidad y de la Comisión Agraria y ha sido aprobado por unanimidad, siendo miembros de estas comisiones un total de 56 congresistas. Señor presidente, quisiera adicionalmente dar cuenta de lo que establece el artículo 1 de esta Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objeto de la presente ley es reconocer y garantizar el derecho de los peruanos a una alimentación adecuada y saludable, con énfasis en la población más pobre y vulnerable, priorizando la atención de la niñez, las mujeres gestantes o lactantes y la población de la tercera edad. Asimismo, definir las obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e instituciones no públicas en la implementación del derecho humano a la alimentación y crear el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en adelante, denominada SISAN. El ámbito de la ley es de observancia obligatoria para todas las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo 1 del título preliminar de la ley número 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, encargada de implementar políticas, programas y proyectos de la soberanía y seguridad alimentaria nutricional en adelante, denominado SAM, el cual involucra a productores, comercializadores y consumidores. Y hay un tema que se debe destacar: la diferencia que existe entre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El derecho a la alimentación es el derecho humano fundamental garantizado por el Estado, que consiste en tener acceso individual o colectivamente de manera regular y permanente a los alimentos adecuados y suficientes en cantidad y calidad nutricional, inocuos y culturalmente aceptables, que contribuyan al desarrollo humano integral. Asimismo, es la facultad de acceder a los medios necesarios para producirlos de forma que corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida digna, física y psíquicamente satisfactoria. Y por soberanía alimentaria, que es la facultad del Estado de definir sus propias políticas alimentarias, agrarias y pesqueras en el marco de una economía abierta y de respeto a los tratados internacionales, mediante la aplicación de estrategias sustentables de producción, conservación, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación nutritiva para toda la población. Las políticas vinculadas a la soberanía alimentaria protegen, valoran los conocimientos y los aportes económicos y tecnológicos de los pequeños y medianos productores agrarios, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos de producción agropecuaria, campesinos, pesqueros e indígenas, de comercialización y gestión de los espacios rurales, respetando y protegiendo a la agrobiodiversidad. De modo, señor presidente, que estamos ante un proyecto de ley muy importante que tiene por objeto establecer 2 aspectos importantes. Uno, facultar al Estado a promover una política de alimentación generando un sistema propio que contribuya a la calidad y la eficiencia en la nutrición, y por otro lado también buscar que cada ciudadano tenga el derecho a acceder a un alimento de calidad y nutritivo.
Finalmente, señor presidente, solo una frase más. La seguridad alimentaria y nutricional está vigente a través de los diferentes estados del ciclo de vida del ser humano. No podemos estar inactivos, debemos de tomar medidas concretas, pues nuestras generaciones nos lo agradecerán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra seguidamente el congresista Lewis del Alcázar, presidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Señor presidente, un saludo para usted y a todos los colegas. Como lo dijo nuestro colega Gamarra, previamente como presidente de la Comisión de Inclusión Social, el 19 de junio del 2013, ambas comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen denominado Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En ese sentido, paso a sustentar ese dictamen, señor presidente. Uno de los grandes problemas de la humanidad es el hambre. La FAO, a través de un informe, calcula que existen 842 millones de personas en el mundo que padecen hambre. En América Latina, 48 millones, y nuestro país no es ajeno a ese problema, que afecta principalmente a los menos favorecidos y en especial a los niños, madres gestantes y el adulto mayor. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, indica que 18 de 100 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil y 40 de 100 personas sufren anemia. La presente propuesta legislativa plantea lo siguiente. En su primera parte, declara su objetivo enmarcado en el reconocimiento y garantía del derecho a la alimentación de todos los peruanos como un derecho humano fundamental. Al respecto, debo indicar que si bien en nuestra Constitución política no se encuentra especificado literalmente el derecho a la alimentación, este se colige con lo dispuesto en el inciso A del artículo 2, cuando expresa que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Pero también debo indicar que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la alimentación cuando expresa que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación. Y el Perú es parte de este tratado, en tal sentido dicha propuesta se ubica en este marco. Plantea la definición de seguridad alimentaria y nutricional como el acceso físico, económico y sociocultural de las personas a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades nutricionales a fin de llevar una vida activa y sana. Y soberanía alimentaria como la facultad del Estado de definir sus propias políticas alimentarias, agrarias y pesqueras en el marco de una economía abierta y de respeto a los tratados internacionales, mediante la aplicación de estrategias sustentables de producción, conservación, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación nutritiva de toda la población. Esta misma parte expresa que la responsabilidad del ejercicio del derecho a una alimentación adecuada es un compromiso compartido entre el individuo, la sociedad y el Estado. En tal sentido, contempla que es rol del Estado garantizar, respetar, proteger, promover, desarrollar y monitorear las diversas acciones encaminadas al pleno goce del derecho a una alimentación adecuada. La segunda parte se establece los objetivos de la política de seguridad alimentaria y nutricional, que contiene 3 importantes ejes. El primero, generar condiciones que erradique el hambre, disminuir y prevenir la desnutrición y malnutrición. El segundo, garantizar la disponibilidad y el acceso de alimentos y su producción. Y el tercero, la participación articulada del Estado en sus 3 niveles, el sector privado y la ciudadanía. Dichos objetivos se enmarcan dentro del Acuerdo Nacional, los Objetivos del Milenio y la Cumbre Mundial de Alimentos, la cual
fue suscrita por el Perú en el año 2002, así como de acuerdo a los tratados internacionales. Señor presidente, al existir el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación, se requiere de un enfoque integral que contemple los riesgos a la alimentación y que considere todas las perspectivas posibles, y en tal sentido, en la tercera parte, este dictamen considera la creación del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, denominado SINASAN, con la finalidad de dirigir las políticas de la seguridad alimentaria y nutricional con la participación de los 3 niveles de gobiernos y de la sociedad civil. Este importante sistema conformado a nivel nacional por un Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, denominado CONASAN, como ente rector que diseña y prueba las políticas del sistema de seguridad alimentaria y nutricional, y es presidido por el presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es necesario precisar que el derecho a la alimentación adecuada es multidimensional e intersectorial y requiere de una atención coordinada entre los diferentes sectores. Por ello, a nivel sectorial se conforman los comités técnicos sectoriales de seguridad alimentaria y nutricional, y asimismo a nivel regional y local se conforman por el Consejo Regional, el Consejo Provincial y el Consejo Distrital de Seguridad Alimentaria, respectivamente. Esta estructura permitirá tratar, planificar y atender el tema alimentario y nutricional de manera colegiada. La iniciativa considera importante la participación integrada de los sectores públicos y privados, que de manera colegiada coadyuve al desarrollo del sistema de seguridad alimentaria. En tal sentido, conforma una comisión consultiva de participación y apoyo para cada instancia integrante del sistema. A nivel de los recursos financieros, se plantea que los 3 niveles de gobierno integrantes del SINASAN prioricen en sus presupuestos la asignación de recursos destinados a programas, proyectos, actividades, a fin de alcanzar progresivamente los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación, con el objetivo de enfrentar situaciones de emergencia alimentaria por razones de desnutrición, desabastecimiento por desastres o vulneración potencial del derecho a la alimentación que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Propone que el Poder Ejecutivo constituya el Fondo Nacional de Emergencia Alimentaria y Nutricional. La propuesta no es ajena a la evaluación y fiscalización del SINASAN. Por ello establece que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones, realice el control de la eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. También establece que la Defensoría del Pueblo velará por el pleno respeto y ejercicio del derecho a la alimentación, así como al cumplimiento de los procesos, los reportes e informes de rendición de cuentas a que está obligada toda autoridad o funcionario encargado del manejo de recursos destinados a la seguridad alimentaria y nutricional. La iniciativa considera importante conocer el avance y el cumplimiento de la política alimentaria y nutricional, y en tal sentido establece que en el mes de octubre de cada año, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, el presidente del Consejo de Ministros presentará ante el Pleno del Congreso de la República informes sobre el cumplimiento y los avances de las políticas comprendidas en el Plan Nacional y la Estrategia Nacional del SAN. En sus disposiciones complementarias, transitorias y finales, establece que la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y demás documentos elaborados por la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada mediante Decreto Supremo 102 del 2012, podrán ser tomados como base para la labor del SINASAN. Asimismo, propone derogar el Decreto Supremo número 102 PCM que crea la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria. Por estas condiciones, presidente, solicito a la representación nacional la discusión y aprobación de esta importante norma, considerando que este año que está por terminar fue denominado Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, y creo que no habría una decisión más correcta, más atinada, que respaldar el esfuerzo que durante todo este año el Gobierno ha realizado y la propuesta que se hizo. Gracias, presidente. Concluida la sustentación y como el presente dictamen conjunto ha sido aprobado por unanimidad,
Cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Dada la importancia, presidente, de una ley de esta naturaleza, yo creo que sería importante hacer una excepción en el sentido de dar más tiempo para la discusión, porque yo creo que esto fortalece esta ley, le da soporte ideológico a lo que estamos aprobando. Presidente, esta ley es sumamente importante. Y es importante porque tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria, y tiene que ver con la vida de la gente, y tiene que ver con un modelo que nos permita garantizar de que todos los peruanos gocemos de alimentos suficientes, sanos y nutritivos en todos los estratos económicos. El 80% de los alimentos que consumimos en nuestros hogares proveen de los pequeños agricultores. O sea, sin los pequeños agricultores no sería posible que nosotros estemos consumiendo lo que consumimos todos los días. ¿Cómo no vamos a respaldar las medidas y las políticas de Estado de todo orden, desde tributarias, de promoción, de incentivos, para asegurar que esos agricultores tengan las condiciones, las facilidades necesarias a fin de que su actividad sea sostenible? Porque si no es sostenible, los agricultores terminan abandonando las tierras y viniéndose como ambulantes a las ciudades, destruyendo todo nuestro sistema. Es necesario, presidente, además, asegurar que estas políticas de Estado en materia de alimentación saludable parta por una cosa esencial. Hace unos días yo les entregué, espero que les haya llegado a sus despachos, unas tarjetas que son alusivas a la alimentación saludable. El gobierno americano, la Universidad de Harvard, tanto la Escuela de Salud Pública como la Escuela de Medicina, después de años de debate sobre qué es alimentación saludable, ha determinado lo siguiente. Continúe. Y esto es científicamente demostrado. La mitad de la alimentación diaria de las personas tiene que ser comida viva, y comida viva son verduras y frutas. De la otra mitad, el 25% deben ser granos integrales y la otra cuarta parte proteínas vegetales o animales. Pues resulta que el 80% de Mi Plato se llama la nueva propuesta que reemplaza la antigua pirámide nutricional, el 80% de esos alimentos nos proveen los pequeños agricultores. ¿Y cómo es que no vamos a prestar atención para dar todas las facilidades a fin de garantizar, tanto en soberanía como en seguridad, que existan las condiciones en nuestro país de proveer de esos alimentos para garantizar una salud apropiada de la gente? Porque no solo es un tema de desnutrición, que es grave y hay que enfrentarlo, y hay otra preocupación: ¿cómo es posible que más del 90% de nuestra anchoveta, que es el mejor pescado porque tiene la mayor cantidad de omegas, culmine con se esté destinando a la harina de pescado para alimentar a las vacas y a los pollos, cuando no lo estamos destinando, y a los chanchos, y no destinarlo a la alimentación de los peruanos? O sea, eso implica transformar las políticas a través de incentivos y otra serie de mecanismos para asegurarnos que los alimentos de calidad lleguen a nuestros hogares. Pero al mismo tiempo de la desnutrición tenemos un problema de malnutrición, con sobrepeso y obesidad que está impactando tremendamente a la población. 50% de la población adulta tiene problemas de sobrepeso y obesidad, que deriva en enfermedades crónicas. 25% de los niños entre 5 y 9 años tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos que promocionar la alimentación saludable, porque las empresas invierten $240 millones al año para promocionar comida chatarra, y sin embargo desde el Estado no existen políticas de promoción de la alimentación saludable. Presidente, ojalá de que este espacio de discusión tan importante, con una ley trascendente, sirva para dar una señal clara al país que queremos un modelo de producción, un modelo de organización de Estado y del agro que responda a los intereses más importantes de nuestro país, que es la alimentación y la nutrición. Muchas gracias.